tenía la cara alargada, unos cuernos muy largos, muy anchos, se sube el muerto con mucha constancia, tenía la boca grande, dientes afilados y estaba como con una sonrisa burlona, ¿no? Y lo que hice fue hincarme y abrazar, ¿no? la cruz. Y yo te juro que sentí como si alguien me hubiera abrazado o como me ha buscado la santería, ¿no? Así me busca muchísimo. Donde justamente pues yo estaba pensando en hacerme daño, en la magia, en la brujería, en santería, en Wicca, y no nada más fue con este trabajo que querían desvivir a una persona, pero tuvo grandes estragos en mi estado de salud física, ¿no? Y como una tentación, ¿sabes? Como de, sí, hazlo, lastímate, ¿no? O que, ¿cuáles son los síntomas de la brujería? Tener como olor a flores de panteón, o como que huela a muerto o a podrido. Ahora sí que no hay fuerza más poderosa que el amor, ¿no? Y Jesús era quien quería enseñarlo. Le hablé a mis padres y les dije, no, llévenme a una iglesia porque me estoy volviendo loca. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Les habla Judith Trajan del podcast Crónicas de lo Inexplicable. El día de hoy estoy muy emocionada, pues tengo una invitada muy especial. Vamos a hablar de unos temas muy interesantes como brujería, vamos a hablar de magia. Ella es Aura Morada. Ella es numeróloga, tarotista y nos va a hablar acerca de la magia elemental. Aura, por favor, ¿te puedes presentar para mi audiencia? Primero que nada, darte las gracias por haber aceptado mi invitación. Estoy muy emocionada, un poco nerviosa, pero por favor, preséntate, dinos tus redes sociales, a qué te dedicas, háblanos acerca de ti, cómo inicias con todos estos temas tan esotéricos, tan interesantes. Muchas gracias, principalmente por la invitación y por el espacio. Mucho gusto, yo soy Aurora, también, mi nombre ahora sí que artístico en todo este proyecto personal es Aura Morada. En Instagram estoy como @auramorada y en TikTok como aura.morada, que bueno, en realidad el contenido más fuerte es más constante es en la página de Instagram, pero pues de vez en cuando subo alguno que otro reel en TikTok. Yo, justo así como lo mencionas, me dedico principalmente al tarot. También soy psicóloga, me gusta dar servicios de terapia psicológica desde un enfoque filosófico. Y bueno, pues estoy involucrada en todo esto de la magia y del esoterismo más o menos desde los 16 años, 15, 16 años, cuando formalmente empecé en un grupo, pero igual desde muy chica siempre fueron como temas que me llamaron mucho la atención, y a la fecha pues es principalmente el tarot, aunque también pues hago meditaciones guiadas, sesiones de sound healing con los cuencos o sonoterapia. También me gusta impartir terapia psicológica, tengo grupos en donde imparto clases de tarot. También a veces enseño, pues, por ejemplo, de numerología, radiestesia, esta parte del uso de los cuencos, y estoy iniciada en la magia elemental en el primer grado en la rama de la Wicca. Oye, qué interesante. Cuencos, radioestesia, ¿fue la palabra que usaste? Radiestesia. Uh-huh. Radio. Estoy anotando aquí para poder preguntarte posteriormente. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Aura, y me encanta tu nombre, Morada. Mira, si te puedes fijar, Sí. es mi color favorito. Platícame de dónde inicia esto. ¿Tiene algún significado el color morado para ti o cómo tú lo interpretas o cuál es pues la razón? Pues principalmente porque el morado representa la transmutación, representa el cambio, y también es un color que a mí me gusta asociarlo con el misticismo, con el misterio, ¿no? Y también justo con estas prácticas ocultas, ¿no? A mí me gusta mucho asociar el morado con todo esto, y también pues precisamente porque yo cuando empecé muy, muy niña de todo esto, tenía como ciertas actividades o juegos con una amiga
con la que jugábamos a vernos el aura, ¿no? Y en repetidas ocasiones, varias personas a lo largo de la vida me han dicho que mi color es el morado y que justo ven mi aura morada. Entonces, pues desde ahí surgió pues la idea de, bueno, pues ¿cómo le vamos a poner a todo esto? Pues le pondremos aura morada, ¿no? Y básicamente así fue como empezó y pues a la fecha, eso es. Ya después coincidió en que AM, o sea, Aura Morada, es también las iniciales de mi nombre, Aurora Magaña. Entonces, pues está chistoso, porque Okey. no lo había pensado hasta hace unos meses que justo me dijeron como de, ay, coincide, lo hiciste a propósito, y yo no. Pero justo el morado siempre ha sido un color que me gusta mucho porque justo, pues representa como el misticismo, la profundidad y es lindo. Ujú, Sí, sí, es muy lindo el color, tienes mucha razón. Bueno, empecemos en materia. A ver, tú inicias con esto desde muy jovencita. ujú, ¿Tú consideras que tú tienes algún don o alguna percepción extrasensorial? Me comentas que jugaban a ver auras. ujú. ¿Tú cómo te catalogas? ¿Cómo te percibes? ¿Tienes esta habilidad desde que eras niña o la fuiste desarrollando con el paso del tiempo? Ujú. Pues, yo creo que en parte un poco como sí desde que somos niños, de alguna manera, pues tenemos esta inclinación hacia las cosas que nos gustan, hacia las cosas que nos llaman la atención, ¿no? Desde niña te digo que siempre me gustó y me llamó mucho, respecto a estos temas, la cultura egipcia, las civilizaciones antiguas de México, ¿no? O sea, como que sí me gustaba mucho esta parte del misticismo y del esoterismo y cómo, las culturas lo veían desde, pues, desde el principio de la historia, ¿no? Y creo que justo lo he desarrollado, honestamente creo que sí lo he desarrollado más que decir, un día me di cuenta de que puedo hacerlo, pero es como que algo que con la experiencia, pues, se va fortaleciendo y se va agudizando. Principalmente, pues, esto lo veo como reflejado sobre todo en las lecturas de tarot, donde, pues, creo que sí lo más importante es buscar abrir tu corazón a la sensibilidad y desde esa sensibilidad tú puedas conectar con la persona respetando su situación, su espacio, lo que te está contando y justo como que abriéndote energéticamente al encuentro es como más puedes percibir pues la energía de lo que te rodea, de las personas, incluso de ti mismo en estas como transformaciones o transiciones que puede haber. Yo personalmente creo que lo he desarrollado, ¿no? O sea, no es como que algo que se me dio y que lo supe manejar desde el principio, más bien fue algo que con el tiempo se fue agudizando de la mano, sí, es como un complemento entre la práctica y el estudio. Claro, hay personas que lo tienen ya desarrollado y que no necesitan estudiar mucho, más que pues solamente aprender a regularlo, pero en mi caso creo que fue más desde el estudio y la práctica que se fue pues desarrollando o agudizando un poco más. Ujú. Ah, okey, okey, qué interesante. Te platico así rápido, yo tengo un hijo que tiene percepción extrasensorial. Mi Sí, hijo sí me habías mayor, comentado. sí, él nació así con esto desde que me acuerdo yo que empezó casi a hablar, desde el Ujú, kinder, muy chiquito. Entonces, hay personas obviamente que les gusta, se inclinan y lo practican y lo desarrollan. En el caso de mi hijo no fue el caso. Yo tuve que llevarlo, pues a que le hicieran unas limpias. Lo ujú, que pasa es que a él le perturbaba ver demasiadas cosas malas y extrañas que, bueno, decidimos eso. Pero, a ver, en tu caso, porque, acerca de mí ya todo el mundo sabe, am, ¿cómo tú percibes? Platícame cuáles fueron tus primeros encuentros o tus primeras experiencias en las cuales tú, como lo comentas con tus amigas o cuando eras niña, lograbas percibir estas auras. ujú, Platícame cómo fue cuando tú dijiste: "Ah, esto ya no es normal", porque, pues, ujú, no todas las personas tienen la facultad de percibir pues, estas situaciones, estas cosas esotéricas que muchas veces, pues, no les encontramos explicación. ujú. Bueno, pues, cuando estaba en la primaria con esta amiga, lo que hacíamos era que justo nos poníamos en una pared blanca o en un fondo neutro, y lo que me decía era que la mirara al tercer ojo, ¿no? O al entrecejo, y yo también, ¿no? Nos parábamos una frente a la otra y nos empezábamos como a observar en esa parte, y entonces ahí es como que en la periferia es que se empieza a observar
cierto color, cierto espectro, ¿no? Al principio se puede ver como un poquito, como un tono blanco nada más, pero Ujú. conforme lo vas practicando se puede empezar a percibir colores, si hay zonas donde es como más grande, más amplio, ¿no? Otros tonos o incluso como grosores, incluso texturas. Todo eso, pues conforme más lo íbamos practicando ella y yo. Y a veces me pasaba que justo pues yo estaba, no sé, como en el salón de clases o en otros lugares con otras personas y empezaba a notar como que sí, como ese halo de luz, tanto de las cosas como de las personas, pero pues no era como que, o sea, yo sabía que no era algo como muy normal o algo que pudiese así como que contar con todo mundo porque no es como tan común. Creo que también de otros acercamientos que tuve cercanos a todo esto fue una vez que tuve como una experiencia muy fuerte, donde fue como una crisis, ahora sí que una crisis existencial, en donde estaba como muy cercana a rendirme y yo me acuerdo que justo miré al cielo y en el cielo se vio formado como se vio como la forma de como una entidad de bajo astral en las nubes. Y tenía como pues sí, como este aspecto macabro e incluso hasta como burlándose de mí, ¿no? Y pues en ese momento sentí esta parte como de miedo, como de intriga, como de asombro al mismo tiempo de ver cómo en las nubes se veía plasmada un rostro, sí, pues con rasgos malvados, ¿no? Enojados y hasta burlones. Y en ese momento fue que yo hablé con mis padres y les dije como, no, pues llévenme a una iglesia, ¿no? Y entonces fuimos a una iglesia que estaba por acá, por la zona de donde yo vivo. Y me acuerdo que había una cruz de piedra muy grande. Y lo que hice fue hincarme y abrazar, ¿no? La cruz. Y yo te juro que sentí como si alguien me hubiera abrazado, ¿no? O como una presencia que me abrazó o como que me cobijó, ¿no? O me brindó como esa contención en ese momento. Que digo, no soy católica, pero yo reconozco que justamente pues Jesús es uno de los maestros más elevados y pues que al final del día sus enseñanzas son en las cuales nos tenemos que enfocar, ¿no? En su momento yo tenía que como unos 13, 14 años más o menos. Cuando pasó eso fue cuando yo me reafirmé a mí misma que el tema de las energías pues sí era como real y que era algo que no todos iban a estar como listos para entender o para comprender, pero que no necesitaba la validación de otras personas para yo saber que eso era real, ¿no? Porque a mí nadie me quita esa experiencia, ¿no? O igual pues desde niña, ver sombras, ver figuras, como pues en la oscuridad, ¿no? Que justo como que tú sabes que no es, pero al mismo tiempo tampoco sabes cómo comunicarlo, ¿no? Y pues bueno, yo por mi cuenta siempre me gustó mucho toda esta parte como de las historias de terror, las leyendas de México, te digo, de la cultura egipcia, los dioses y también de Mesoamérica, ¿no? O sea, como que toda esta parte del misticismo, ¿no? Eso siempre me ha gustado y pues de alguna u otra manera como que las cosas, pues yo también creo que todo pasa cuando tiene que ser o que de alguna manera pues la vida nos va poniendo en los caminos en donde necesitamos estar. Y a los 16, bueno, me invitaron a los 15 al ajefismo, que es como el pre de la masonería, pero como mis padres son muy católicos y todo eso, así fue como, no, es que ese es el diablo y no sé qué. Entonces al principio no estuvieron de acuerdo y me tomó un año lograr convencernos, ¿no? Y fue como hasta los 16 que pude iniciarme en el AJEF y ahí fue como la gran apertura a conocer a muchas personas que estaban involucradas en la magia, en la brujería, en santería, en Wicca, en altos grados masónicos, ¿no? Y pues de ahí se abrió pues un panorama muchísimo más amplio. Ujú, Eso que comentas, AJEF, ¿qué ujú. significa, Aura? El AJEF. AJEF es Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad. Es como el pre de la masonería, sí, como el prepri de la masonería. Okey, de la masonería. Sí, y es Oh, para jóvenes de entre 13 y 21 años de edad, para que después, a partir de los 21, pues uno decide si iniciarse en la masonería o si quedarse en sueños, ¿no? Que es como le dicen cuando ya decides como no avanzar. Y bueno, en mi caso, yo honestamente decidí no subir a la masonería porque creo que también es como
a pesar de que sí manejan mucho conocimiento, mucho estudio y mucha estructura, ¿no? Ahora sí que pues cada quien lo suyo, pero yo como mujer sentía mucho esta, así como un poquito de rechazo, discriminación o incluso como distinción. Ujú. Entonces dije, bueno, pues creo que hay muchas otras formas de encontrar el camino de la magia y de los saberes, como para tener que estar aquí peleándome con en lugares y en espacios donde no me dicen hermana por ser mujer. Algunas personas, ¿no? Había quienes sí, pero pues también estaban quienes no. Entonces, digo, como que yo soy mucho de la idea de que si es un lugar donde tenemos que estar dividiendo y separando, pues como que no tenemos como esta experiencia de integrar, al menos desde los puntos en donde yo considero que es importante, ¿no? Y pues ya, ese es el AGEF, pero aquí el tema es que el AGEF, a pesar de que sí trabajan en los templos de los masones y tienen sus trajes, en su momento cuando yo estaba, llevábamos una liturgia y teníamos nuestro ritual. No era propiamente como tal algo esotérico, sino que era más ético, moral, filosófico, filantrópico, más como sí, como un grupo de formación de Fraternidad. jóvenes, ¿no? O sea, más como social. Y ya Ujú. desde ahí, entonces tú decidías si tomar el camino del misticismo y del esoterismo a través de la masonería. Ujú. Sí, fíjate, bueno, te comento, mi esposo es masón. Ujú, Y bueno, tú sabes que hay muchas, controversias y muchas, teorías acerca de la masonería, pero bueno, ujú, eso, te lo comento porque salió a la plática. ujú. A ver, vamos a empezar. Me gustaría que elaboraras un poquito más. Este ser que tú comentas era de bajo astral y que tú lo viste en el cielo. ¿Qué Ujú. rasgos tenía? ¿Era una sombra? ¿Era una figura? Platícanos un poquito cómo fue que tú ves eso. ¿Era pleno día? ¿Estabas tú sola? Me interesa ese tema. Me parece, no sé, un poco fascinante, por así decirlo, no que hayas visto ese ser de bajo astral, pero que lo hayas visto como que en el cielo. A ver, explícanos un poquito. Ujú. Bueno, yo en ese tiempo te digo que estaba pasando en una etapa muy difícil, donde justamente, pues, yo estaba pensando en hacerme daño. Ajá. Y entonces, yo salí al techo como para despejarme un poco, respirar, y cuando yo miré hacia el cielo, era de noche, eran como Ah, okey. ¿qué será? Como 10, 11 de la noche, más o menos. Era de noche y estaba un poco nublado el cielo, me acuerdo. Y entonces yo miré hacia arriba, como para respirar, y en eso justo las nubes estaban formando la cara de un ser. Era como, pues sí, como que tenía cuernos, ¿no? Tenía la cara alargada, unos cuernos muy largos, muy anchos, y también tenía como unos ojos, sí, como una mirada muy penetrante. Tenía la boca grande, dientes afilados y estaba como con una sonrisa burlona, ¿no? Y justo como, sí, como que sentí mucho este mensaje de burla, ¿no? Como, ajá, como de burlándose de una derrota o burlándose de una desgracia, ¿no? Así sí fue como Sí. una sensación muy extraña y fue Como, ujú. perdón, como disfrutando el estado emocional en el que tú te encontrabas, ¿verdad? Algo Ajá, así. ajá. Sí, y fíjate que también como una tentación, ¿sabes? Como de sí, hazlo, lastímate, ¿no? O como que, ajá, como invitándote a que sí le dieras seguimiento a eso, ¿no? Y entonces, pues, obviamente, cuando yo tenía, bueno, pues, cuando estaba muy chica en ese entonces, pues, ahora sí que lo más cercano que conoces, o al menos en mi caso, pues, era la Iglesia católica, porque crecí en un seno católico, ¿no? Entonces, Ujú. por eso fue como, no, llévenme, o sea, fue que le hablé a mis padres y les dije, no, llévenme a una iglesia porque me estoy volviendo loca, ¿no? Y fue ahí que fue Ahí. como esta parte que llegamos a la cruz de piedra y yo la abracé y lloré y fue ahí que sentí como ese abrazo, ¿no? Igual y ¿Qué edad no, tenías, Aura? Perdón que te te digo interrumpa. ¿Qué edad que tenías más o menos menos cuando de pasó eso? menos de 14 igual y tenía como unos Guau. 13 años, 13, 14, ¿no? Menos de 15, ¿no? O sea, no recuerdo con mucha exactitud, y de hecho tiene muy poquito que justo estaba hablando con unos amigos y lo recordé, o sea, era algo que no recordaba,
pero justo ahora al recordar, sí como que digo: "Órale, qué impactante de cómo a veces podemos tener ciertas experiencias muy fuertes y como que olvidarlas, o al menos como que mandarlas al, pues sí, como que al baúl de los recuerdos", ¿no? Y sí fue como muy interesante volverlo a tocar. A retomar. Sí, 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 Y porque ahora sí que o sea, una cosa es que te cuenten las historias y otra cosa es que tú sientas que alguien te está abrazando o que sientas una interacción, directa, ¿no? Con el cielo, con la naturaleza. Y parte de todo eso fue lo que a mí me dio como mucho el interés de, o sea, igual y sí para mí Dios está en todas partes, pero también yo creo que Dios está representado en la naturaleza y también en la ciencia, ¿no? Entonces, porque al final estas son ciencias ocultas, ¿no? O son las artes ocultas. Entonces, pues Dios también está ahí y Dios también está en la naturaleza y por eso también como justo mi interés hacia la magia elemental. Ujú. oye, ahora, ¿y le comentaste de tu visión a tus papás? ¿O ellos te preguntaron qué era lo que estaba pasando? No, No. no, fíjate que ellos estaban como muy confundidos, pero, pues, ahora sí que al final del día, pues, como era algo católico de: "Ay, llévenme a la iglesia", y así, como que no estuvo tan descabellado. Ellos ya sabían que yo estaba pasando por un momento difícil, pues, mucho acoso, mucho bullying escolar, ¿no? O sea, sí fue una etapa como complicada. Híjole. Entonces, ellos ya sabían que yo no estaba como en el mejor momento, ¿no? Entonces, pues, que yo les dijera: "No, pues, llévenme a la iglesia", para ellos fue como de: "Ah, sí, increíble", pero, pues, yo sabía que no les iba a decir como de: "Ay, acabo de ver un demonio en el cielo", ¿no? Y se está burlando de mí Sí, porque, pues, obviamente me iban a ver como loca, ¿no? Que de hecho creo que a la fecha, pues, sí me ha costado varias amistades, ¿no? El camino que yo he elegido, porque, pues, sí hay mucha gente que te tacha como loco, ¿no? O que te tacha como incluso antiético. Uno como psicólogo también he escuchado, pues, bueno, pues he tenido ahí varias conversaciones donde, pues, luego la gente es como, ¿cómo puede ser tan, antiética, ejerciendo como psicóloga y también creyendo en estas cosas, ¿no? Charlatana y cosas así. Pero, pues, bueno, ahora sí que justo uno aprende con el tiempo a no necesitar la validación de otras personas para saber que tu experiencia es real, y si tú tienes como esta buena intención de hacer las cosas, pues no vería por qué tendría que estar mal, integrar diferentes cosas, ¿no? sí, así es. Ahora, qué interesante tu testimonio, impactante. Después de eso, ¿cambió un poco tu perspectiva? Eh, ¿Paraste de tener pensamientos pues ahora sí que en hacerte daño? A raíz de Ujú. que tú sientes ese abrazo, esa energía como reconfortándote. eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste mejor o seguiste tal vez teniendo dudas? Platícanos un poco acerca de eso. Ujú. Pues, obviamente no fue como el santo remedio, pero sí como que de ahí fue cuando yo me di cuenta la importancia de tener fe en tu vida, ¿no? Independientemente del camino que tú quieras elegir o que quieras tomar, para mí, o al menos en ese punto de mi vida, fue cuando yo me di cuenta que necesito creer en algo, necesito alimentarme de fe para que mi vida tenga sentido, ¿no? Y para justo, en su momento, ese fue como un símbolo de esperanza, fue como un símbolo de, pues sí, ajá, como de decir las cosas pueden mejorar, las cosas pueden estar bien. Y también siento que fue como una reafirmación de, pues sí existe Dios, ¿no? O sí existe la energía, o sí existen estos temas, ¿no? Porque te digo que en ese tiempo como que, pues, también, obviamente, pues, la crisis adolescente y todo, ¿no? O sea, en comunión de un muy mal contexto social y un, y pues todo este cúmulo de cambios emocionales, hormonales, físicos, ¿no? O sea, pues, ahora sí Sí. que, lo normal de la adolescencia, pero igual, pues, no era como el mejor contexto. Entonces, para mí era mucho como este pensamiento de por qué la gente hace daño, por qué la gente es mala, por qué las cosas duelen, por qué los humanos sufrimos, ¿no? O sea, como que sí era aquí, te digo, era una crisis existencial muy fuerte. Y justo eso fue como el decir, sí existe el dolor, sí existe el sufrimiento, sí existe la maldad, pero también existe el bien, pero también existe la esperanza, pero también existe la sanación, también existen las energías, ¿no? Entonces,
esa fue como una comprobación de decirme, sí o sí, esto necesita estar en tu vida, porque yo personalmente considero que si no hay fe, que si no está esto espiritual o esotérico en mi vida, es como si le quitaras todo el sentido o todo el sabor a lo que uno A hace, lo que ¿no? Entonces, haces. para mí fue eso. Tampoco te digo que fue como que al día siguiente ya todo estuviera bien, pero al menos, fue cuando me di cuenta que yo necesitaba sí o sí estar siempre pegada a esto para tener un camino, ¿no? Y ya después con el tiempo fue que me inicié en el AGEF y ahí las cosas cambiaron muchísimo, porque dentro del AGEF, no sé si tu esposo también conozca que en las logias AGEF también hay instructores que justo son masones, pero que instruyen a las logias AGEF. ¿Qué digo? Ahorita ya ha habido como muchos cambios, al final, pues esto fue hace, bueno, yo ahorita tengo 27 y yo me inicié a los 16, ¿no? En el AGEF, recién cumplidos. Entonces, pues ya tiene un rato. Y yo tengo entendido que ya hubo como muchos cambios en toda de esa como administración de las logias, pero cuando yo estaba, había instructores y también había masonas instructoras que justamente nos ayudaban a estudiar la liturgia, se llamaba la instrucción, ¿no? Y nos asistían en los rituales y en los trabajos, ¿no? O sea, como que ahí ellos nos acompañaban. Entonces, nuestra instructora muy curiosamente coincidió en que, pues, por ejemplo, la logia donde yo me inicié es Quetzalcóatl, ¿no? Que también siempre me ha gustado como mucho, te digo, esto de las culturas antiguas, entonces que la logia se llamara Quetzalcóatl, ¿no? Y Sí. el templo donde me inicié era como muy bonito porque era como con acabados prehispánicos, Ujú. mexicanos, entonces fue algo muy lindo, la verdad fue una experiencia muy linda. Y ahí conocí a la instructora de mi logia, que se llama Connie, y ella es Wicca, es bruja. Y entonces ya hablando con ella fue que me dijo como yo te voy a llevar a un lugar donde incluso te vas a sentir más cómoda y más integrada que aquí, ¿no? Y ahí fue que ella me metió a la Wicca formalmente y pues desde ahí todo fue muy, muy, muy distinto. Ujú. Y ahí yo tenía 16 años. Okey, okey. Oye, ¿ahora qué se escucha? Mi papá es fan de los loros y tiene como 7 loros ¡Ay, de en la veras! casa. Ay. Yo dije, está llorando un perrito, algo por el estilo. No, Oye, no, mira, son loros. okey, mira, bueno, tengo muchísimas preguntas para ti. Hiciste un comentario, bueno, ya me confirmas que tú tienes una creencia en Dios, Ujú, lo cual, bueno, me parece, formidable, y no estamos para hablar de religiones, ni mucho menos. Yo soy católica, pero ujú. igual yo, respeto cualquier creencia. Sí, coincido contigo, tenemos que tener fe, tenemos que creer en algo, tenemos que nutrirnos espiritualmente. Claro. Tú llamas a Jesús un maestro elevado. Me llama mucho la atención eso. ¿Qué perspectiva tienes? Porque eh, se me hace algo súper interesante escucharlo de una jovencita expresarse así, y no porque conozca gente que se exprese mal de Jesús o de Dios, no, Ujú. se me hace algo bonito, me llama la atención porque, cierto, como en estos días, pues los jóvenes están como que muy alejados de la religión, muy alejados, no de la religión, como que muy alejados de tener alguna creencia. Ujú, ujú. Este, ¿por qué por qué tú lo llamas maestro elevado? A ver, platícame un poco, me intriga saber tu opinión. Ujú. Bueno, pues, a como yo lo pienso o lo creo, los maestros ascendidos son energías, son personajes que pudieron haber sido humanos o que simplemente son energías de otras dimensiones que justamente nos vienen a enseñar, como cosas muy puntuales. Por ejemplo, está Saint Germain, ¿no? Que es un maestro ascendido y él es el del rayo violeta, ¿no? Que justo nos habla de la transmutación y hay quienes dicen que sí tuvo alguna que otra encarnación aquí en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, también está Metatron, esa es ahí una historia como muy interesante, con Metatron, porque te digo que yo casi no trabajo temas como de alta magia, pero conozco alguna que otra cosa respecto a estas energías, ¿no?
y estuvo como muy chistoso porque también gracias a Metatron fue que pude conseguir trabajo y varias otras cositas interesantes. Si quieres, luego te cuento esa parte. Sí, pero ahora Ujú, antes, perdón que te interrumpa, antes de que continúes, ujú, defínenos qué es la alta magia. ujú, Mira, yo estoy totalmente en pañales y bueno, me gustaría, me interesan este tipo de temas. Entonces, ahorita que lo comentas, alta magia, era otra pregunta que yo ya tenía, ujú, de hecho, ujú. aquí escrita, que defínenos qué es eso y luego ya puedes continuar pues, aquí con tu historia. Ujú, va. Entonces, a ver, vamos por partes. Primero, como respondiendo a tu pregunta de Jesús, ¿por qué lo veo como un maestro ascendido? Bueno, porque principalmente los maestros ascendidos vienen a enseñarnos como aspectos como muy puntuales que podemos trabajar, ¿no? Y en el caso de Jesús, pues era mucho como esta parte de el amor incondicional, el servicio a los demás, el perdón, la misericordia, la responsabilidad social, ¿no? Mucho, mucho respecto a todo esto y que se supone que son como aspectos que nos ayudan a desarrollar la conciencia crística, ¿no? Por eso se le decía que era Jesús el Cristo, ¿no? Y que justo la conciencia crística es como un estado de conciencia al que todos podemos llegar si trabajamos en nuestra conciencia, en nuestra iluminación, ¿no? Entonces, precisamente, pues Jesús es de los maestros que nos vienen a enseñar acerca de el amor, el perdón, la misericordia y sobre todo el amor incondicional, ¿no? Que es como el que dicen que también justo nos puede ayudar a trascender cualquier mal, cualquier brujería, cualquier estado como de baja vibración, ¿no? O sea, todo esto, ahora sí que no hay fuerza más poderosa que el amor, ¿no? Y Jesús era quien quería enseñarlo, o era quien quería dar esa enseñanza y también hablar acerca del sacrificio por el bien común, ¿no? Entonces, entre muchas otras cosas, ahora sí que pues tú también sabrás, como es parte de tu culto, muchas de sus enseñanzas están entre líneas, ¿no? O sea, no lo van a poner de manera directa. Aquí el tema es que veo que las sociedades actuales o como los jóvenes de ahora, como si le queremos decir así, se ven alejados del tema como de la religión. ¿Por qué? Porque obviamente, por un lado están las enseñanzas, que son como muy bonitas, muy bellas, y como que es como, yo le digo a mis alumnas que las enseñanzas de cualquier religión es como la bolsita de frijoles, ¿no? Que pues la bolsita de frijoles tiene sus piedras, pero también tiene frijoles, ¿no? Entonces, trabajar con la religión es como aprender a separar las piedritas de los frijoles para quedarnos con lo que nos nutre y con lo que nos hace bien, ¿no? Entonces es como esta labor de discernimiento de lo que ha sido usado en pro del sistema y lo que más allá de todo eso sirve como una enseñanza para nuestra ampliación de la conciencia, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, yo estoy muy consciente que la religión ha sido una fuente de control, de opresión social, ¿no? Una forma de justificar también abusos de autoridad, abusos de poder, pues claro que sí, ¿no? Entonces, creo que aquí el problema es que la gente no separa la enseñanza de quien ejerce la práctica y no todos los practicantes son iguales, ¿no? Entonces, no es como que todos los musulmanes sean malos, o no es como que todos los católicos sean malos, o no es como que, ¿sabes? O sea, justo creo que Claro, depende mucho de quién decide y cómo decide practicarlo, pero a veces generalizar nuevamente es lo que nos ayuda como a separar. a Sí, separar. obviamente es como esta parte desde el punto también de cómo la religión ha permeado ciertos estándares sociales, de roles, ¿no? Que también creo que estamos en una época de mucha rebeldía, de mucha rebelión, que creo que está bien, porque justo es como una reestructuración de los sistemas, o sea, por esa parte está bien, pero creo que erramos cuando asumimos que todo el tema de la religión en sí es malo, ¿no? Es malo. O que Sí, tiene como sus malas consecuencias, porque creo que no todo es totalmente bueno ni todo es totalmente malo, ¿no? Por eso, para mí, en lo personalmente, Jesús es uno de los maestros como más elevados y porque también he visto que él está muy presente en casos como de sanación, ¿no? No nada más a nivel emocional, sino también a nivel físico. Y conozco varias personas que canalizan a Jesús para trabajar con él,
¿no? Para justo sanar o como curar, ¿no? Ya sea mental o físicamente, varias cosas, ¿no? Entonces, ahora sí que cada quien lo suyo, reconociendo, pues, su poder, ¿no? Aunque también me diga mi misma bruja, ¿no? Porque luego también creo que está este estereotipo de, es que si eres bruja, ¿cómo puedes creer en Jesús? Y cómo puedes hacer estas cosas, ¿no? Entonces, pues, yo creo que no Sí. está peleado siempre y cuando tú estés muy consciente de con qué tú no quieres estar peleada, ¿no? Y, por otro lado, la alta magia. ¿No? Entonces, hay muchos tipos de magia, pero, por ejemplo, en lo que yo estoy enfocada es en la magia elemental o baja magia. La baja magia se refiere a los elementos, tierra, agua, fuego y aire, y bueno, espíritu, ¿no? Que sería como el quinto. Y en el caso de la alta magia, es más la magia ceremonial con otras entidades. Pueden ser, ahora sí que la alta magia puede ser, por ejemplo, con demonios, con ángeles, con arcángeles, con maestros ascendidos. O sea, como que ya hay una interacción más como con seres a nivel interdimensional. Y por ejemplo, en la baja magia es más como práctica, ¿no? O sea, como lo que está aquí, ¿no? Y por ejemplo, la alta magia sí, a veces, o bueno, no a veces, es muy estructurada. De hecho, yo tengo entendido que los masones trabajan con alta magia, ¿no? Igual, por ejemplo, pues si tu esposo es masón, es probable que no te vaya a contar mucho detalle, pero pues en la masonería se ve la alta magia, ¿no? O sea, sí trabajan con otras energías que precisamente son más como a nivel interdimensional y como que sí tienen cierta estructura o como con elementos muy puntuales, pero Ujú. no es, por ejemplo, como la magia elemental que necesariamente es con los 4 elementos presentes y que las hierbas y que los aceites y que las velas y que, o sea, yo creo que la magia elemental o la baja magia es de mucha más practicidad y Okey. como manual y todo eso, que la alta magia, que puede ser hasta incluso más como del índole mental o del índole como más, así como más elevado, pero no elevado porque sea mejor, sino porque es como en planos superiores, ¿no? Como en planos Okey. ya más diferentes a este que es el plano físico, ¿no? A eso es a lo que me refiero, o al menos lo que yo entiendo, ¿no? Por alta magia. Ujú. También se le conoce Okey. como magia ceremonial. Ujú, Okey. Interesante saber todo ese tipo de terminología. ujú, A ver, ahora, empiézanos a hablar acerca de cuando tú practicas este tipo de magia, hablas de utilizar diferentes entidades, demonios. ujú, Defínenos cómo tú trabajas o si tú en específico trabajas con alguna entidad. ujú, ujú. Bueno, como te había dicho, yo no hago alta magia, no, yo estoy en la baja magia, entonces yo no trabajo con Ay, ninguna sí, entidad. perdón. No te preocupes. No trabajo con ninguna entidad, pero, le rindo sacerdocio a Brigitte, que es una diosa celta, y, pero no es como tal que tenga prácticas de alta magia con ella, solamente, pues, tengo ahí como una conexión, un trabajo devocional con ella. También a veces siento como muy presente la energía de Hécate, de vez en cuando Freya, ¿no? También ahí como que me da señales, ¿no? O sea, no es como tal que esté practicando formal o propiamente alta magia, pero pues sí son como energías, deidades que están presentes de alguna manera en mi vida, así como, por ejemplo, con la energía de Quetzalcóatl, ¿no? También me gusta mucho. Y pues bueno, ahí tengo sus altares o les pongo ofrendas o trabajo como con ellos en meditaciones, desprendo velas, hacerles oraciones o llevarlos en mi pensamiento, ¿no? Pero no es como tal que todo el tiempo esté practicando alta magia, más bien lo que hago es baja magia, ¿no? Que es esta parte de pues los baños herbales, consagración de velas, preparación de atados, ¿no? Trabajar con hierbas, más que nada es como eso. Y, y ya, ¿no? O sea, como que creo que lo que me gusta mucho es o sea, la magia con velas, ¿no? Esa sí Con me gusta velas. mucho. Y pues a veces como que darle tips a la gente de cómo limpiarse o cómo hacer ciertas prácticas. Antes sí le trabajaba a la gente, pero ahorita ya no. Eh, Me parece que vi alguna historia cerca tuya, creo que fue con Ruta Paranormal. Ujú, Mm, Creo que tú comentaste algo
que una vez estuviste haciendo una especie de limpia para una persona que creo que pues le habían mandado a hacer una brujería bastante fuerte y creo que te Ujú. enfermaste. Corrígeme si a lo mejor soñé o lo No, imaginé. sí. Sí, justo, algo ahí como muy curioso es que, bueno, al menos a mí, no sabes cómo me ha seguido o cómo me ha buscado la santería, ¿no? Así me busca muchísimo, muchísimo. Em, yo ahora sí que respeto todos los cultos, pero, honestamente como que no, al menos ahorita no me llama tanto la atención para decir: "Ah, sí, me quiero iniciar", pero es algo que siempre está ahí, ¿no? Como que de alguna manera siento que sí me busca, ¿no? La santería, digo, no he como que dado más, pero precisamente cuando yo trabajaba con la gente para limpiar, o sea, sobre todo para limpiar y romper trabajos, ¿no? Me buscaban mucho para limpias y cosas así. Y, pues, bueno, yo era como más joven y decía: "No, pues sí, que con unas velas no pasa nada". ¿Qué digo? Creo que, es necesario, ¿no? También pasar por ese tipo de experiencias, porque de ahí aprendes, ¿no? Sí, De claro. que, pues, uno también tiene que aprender a poner límites igual hasta en la magia, ¿no? Entonces, te digo que a mí igual a la fecha me siguen buscando mucho como para romper trabajos o para hacer limpias o así, pero la verdad yo ya no me aviento esas misiones, ¿no? O sea, prefiero referir a gente de confianza que se dedique a eso o, enseñarles a ellos cómo hacerlo, cómo limpiarse, cómo ponerse sus velas y ya, ¿no? Pero a mí ya no me gusta como tal así de trabajarle a la gente porque precisamente, y no nada más fue con este trabajo que querían desvivir a una persona, que creo ese fue como el más, el más, ahora sí que el más que recuerdo, porque sí me enfermé, ¿no? O sea, obviamente la persona está bien, se pudo romper el trabajo, afortunadamente, pero tuvo grandes estragos en mi estado de salud física, ¿no? Y precisamente es como el estar enferma, el estar sin energías y que médicamente no pudiera haber como alguna explicación o algo así. Entonces, pues sí, como que pérdida de cabello, ¿no? Falta de energía, dolores de cabeza, fatiga, ¿no? O sea, como que, pues muchos malestares que no tenían solución y que tampoco tenían explicación médica, ¿no? Entonces, me tomó muchos meses recuperarme y estar bien, y ya como que haciendo, introspección fue como, no, pues definitivamente esto fue un tema de rebote, entonces, igual y yo pude haber perfeccionado mejor mi técnica, ¿no? Porque digo, si me buscan mucho para eso es porque de alguna manera chance y sí es algo que se me dé, pero, pues, la neta como que digo, no, es muy pesado aventarte la misión por la gente, y también creo que los malacostumbras, ¿sabes? En que piensen que pueden, como contar contigo para que tú les soluciones sus problemas y nada más es como de: "No, pues te pago y tú me arreglas mi vida". Creo que igual fomenta mucho como este pensamiento de no pasa nada con las consecuencias de mis actos, porque siempre va a estar mi brujo de confianza que me solucione, ¿no? Y creo que ese es como el problema de la magia, ¿no? Como la prostitución de la magia, que siento que ahorita como ya está muy de moda, ya todo el mundo quiere arreglar su vida y ya todo el mundo quiere arreglar todas sus cosas y ya todo el mundo quiere hacerlo por la vía de la magia, porque creen que la magia es por arte de magia, sino estar conscientes de que pues también implica un trabajo físico, material, mental, emocional, eh, en contexto a todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso me quedé más en la parte de enseñarle a la gente en la medida de lo que yo pueda, siendo consciente que, pues, yo tampoco tengo todas las respuestas, ni todo como las soluciones. Cuando no está en mí, pues sí refiero, no me gusta como que la gente, me adjudique todo el crédito a mí, la verdad prefiero como referir si no está en mis manos, pero sí, pues hago lo que esté dentro de, sin yo tener que meterme a solucionar los problemas de la gente. Eso ya no, es muy pesado y creo que pues también por algo cada quien viene a esta vida a solucionar sus temas como para andar solucionando los problemas de los demás, ¿no? Sí, sí, pues sí me imagino que debe haber sido pesado eso. Eh, a ver, cuando Ujú, tú di tú dices que a tus alumnos les enseñas cómo canalizar todo este tipo de, pues, de hacer las limpias, háblanos acerca del tarot, de la numerología, ujú. ¿cómo
hay gente que va y te dice, léeme las cartas. ¿Qué significa la numerología para ti? ¿Tienen algún significado? Todo este tipo de prácticas, pues, ocultas, como tú lo mencionabas, Ujú. platícanos, ¿cómo es una sesión de leer el tarot o cómo es, que tú interpretes, la numerología? Ujú. Bueno, pues, esta parte, o sea, el tarot obviamente es un compendio de de muchos símbolos. Es sí un estudio de algo muy complejo, pero yo creo que una de las cosas como más básicas en las que te puedes, enfocar para una interpretación de cartas es justamente a través de la numerología. ¿Por qué? Porque la numerología nos habla de una etapa o de un proceso de vida. Y entonces, pues, la vida está compuesta de muchos ciclos y ahora sí que es un gran ciclo compuesto de grandes y otros pequeños. Y entonces, la numerología nos habla del proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque es del 1 al 9 y luego es el 10 y después del 10 comienza nuevamente 11, 12, ¿no? O sea, y así sucesivamente, ¿no? O sea, siempre Ujú. es del 1 al 9, sobre todo como desde la parte de la numerología pitagórica, ¿no? En ese sentido lo estamos refiriendo. La numerología pitagórica es una rama de la numerología, hay muchas otras, también está la cabalista, ¿no? También está la kármica, creo, ¿no? Hay muchos, ay, no me acuerdo cuál era el concepto, me habían dicho justo un concepto de otro tipo de numerología, pero bueno, en el caso del tarot es pitagórica, ¿no? Y esa es la que yo he estudiado. Y entonces la numerología nos habla de etapas y procesos de vida, donde justamente el tarot es un oráculo que está compuesto por 78 arcanos o 78 cartas. Son 56 arcanos menores y son 22 arcanos mayores. Ajá. Los arcanos mayores son los típicos conocidos como el loco, el mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el hierofante, el diablo, ¿no? Todos esos. Y los arcanos menores, que son 56, están divididos por 4 elementos, que es aire, las espadas o el pensamiento y la mente. Tenemos fuego, que serían los bastos, la energía vital, la energía de creación y la acción. Tenemos las copas, que son las emociones y el elemento agua. Y tenemos los oros, que es elemento tierra, los aspectos de la realidad, del presente y de lo tangible. Entonces, cada palo, que sería como grupo de elemento, está dividido del 1 al 10, o sea, desde el as de copas hasta el 10 de copas, y después sigue la corte o la familia, que es la sota, el caballero, la reina y el rey. Pero en cuanto al tarot de Marsella, que es el que yo manejo, es del as al 10 y después es sota, por ejemplo, as de copas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de copas. Luego seguiría sota de copas, caballero de copas, reina de copas y rey de copas, ¿no? Y de eso, de los 4 elementos. Y así ya tienes tus 56 arcanos menores. Y Em, los arcanos mayores nos hablan como de aspectos de la personalidad o son energías que no cambian, son como arquetipos universales que no se pueden mover, no se pueden alterar, no pueden cambiarse. Los que sí pueden cambiar son los arcanos menores porque como son elementos, pueden mutar, ¿no? O sea, los elementos son mutables y pueden ser, se pueden transformar de acuerdo a los elementos que están alrededor, pero los arcanos mayores no pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, la justicia, que en Marsella es el arcano 8, por ejemplo, el 8 es el número del balance, del equilibrio, de la armonía, la estabilidad y también como este movimiento armónico, ¿no? Entonces, la justicia no puede hablar de caos, ¿no? Porque la justicia siempre es orden, ¿no? Por ejemplo, no sé, el diablo, que es el arquetipo del maestro de la carne, y habla mucho de esta parte de la manipulación y el vicio y el impulso, pues el diablo nunca te va a hablar de autocontrol, el diablo nunca te va a hablar de prudencia, ¿no? Por ejemplo, el loco, que es el arcano sin número o el arcano número 0, Ujú. justamente representa el 0 porque puede estar en todos lados y en ninguno a la vez, ¿no? Luego tenemos al mago, que sería el arcano número 1, que precisamente pues el 1 representa la mente, la posibilidad, la intención, y la carta del mago, entre muchas cosas, es el maestro de la mente, ¿no? En el 2 tenemos el arcano de la sacerdotisa,
Y el 2 es el número, por ejemplo, de la intuición, la receptividad, el manejo de las dos mentes, ¿no? La dualidad. En 3 tenemos el significado de la creación, ¿no? O de la manifestación primeriza. Y del arcano tenemos a la emperatriz, que justo es un personaje que está embarazada, ¿no? O sea, se ve que justo está con las piernas abiertas y está encinta, ¿no? Se le ve la cintita aquí de que pues está embarazada o habla como de esta creación primaria, ¿no? Luego tenemos el 4, que es el emperador, y el emperador, pues justo es el rey de la materia, ¿no? El rey y su legado, los bienes materiales, la estabilidad, ¿no? La familia, el 4 también es la tierra, ¿no? De nuestro pasado, de donde venimos, el soporte, el número de la ciencia, la estructura, el orden, ¿no? Y luego, por ejemplo, tenemos el 5, que es el hierofante. El hierofante es el maestro del espíritu y también es un puente, es un comunicador. Desde el 5, por ejemplo, también es el número de la comunicación, de la libertad, de la aventura, del movimiento, del puente entre mundos, porque el 5 es la mitad, ¿no? Está entre el 1 y el 10, ¿no? Y el 5 está ahí. Entonces el 5 es aquel que conecta, mismo como es el hierofante a través de su palabra, a través de sus enseñanzas. Luego tenemos el 6 con los enamorados o los dos caminos, que mucha gente lo confunde con que es una carta solamente respecto al amor, pero el 6 como es el número del placer, de las artes, de lo divino, y también como del descubrimiento de esos como mundos, también nos habla del llamado a la responsabilidad. Por eso, el 6 en su vibración no equilibrada puede ser libertinaje, puede ser el placer por placer, el hedonismo, ¿no? La falta de responsabilidad, y de ahí viene como también ese concepto que se vincula con el 666, ¿no? O sea, como cositas así. Ajá. Sí. Luego Oye, tenemos, Aura, ajá, sí. ay, perdón, perdón que te interrumpa. No, ahorita que me No, de acordé, ujú. ¿qué significa cuando a mí me salen de repente siempre por 11-11 o 12-12? ¿Tiene algún Ujú, significado realmente ver estos números repetitivos o es algo que no? ¿Cómo se puede interpretar eso? ujú. Pues mira, cuando es el 11, por ejemplo, es un número maestro, que nos habla de inspiración, ¿no? Y también como de despertar nuestro potencial e invitar a despertar a los demás, también su propio potencial a través de su espiritualidad, ¿no? También el 11-11 puede indicar como esta parte de que pues vas por buen camino, que estás trabajando en ti, que estás trabajando en lo que te inspira, en tus sueños, ¿no? En lo que te mueve, lo que te motiva. Entonces sí es como una invitación a que continúes. O, por ejemplo, cuando te salen así números como 12-12 o 12-21 o 555, por ejemplo, también me sale ujú. mucho. Eh, Cuando son números maestros, por ejemplo, es que una cosa son los números maestros, que es cuando se repite todo el número, como 555 o 111, Ah, okey. 333 y así. Esos son los maestros, ¿no? Entonces, si quieres como sacar qué significan, es haciendo una reducción pitagórica, que es sumando todos los dígitos, ¿no? Por ejemplo, si te sale 555, 5 por 3, 15, 5 y 1, 6, ¿no? O sea, la reducción pitagórica es sumar todos los dígitos hasta que te quede uno. Ajá. 1. Okey. Y si te queda, por ejemplo, de 555, el mensaje sería 6, ¿no? 5 por 3, 15, 5 y 1, 6. 6 es el número del placer, del disfrute, de las artes, de lo divino y también de la responsabilidad, Ah, ¿no? Entonces, algo que nos ayuda mucho es que cuando tú ves un número maestro o un número espejo, saques la reducción pitagórica y relaciones el significado del número reducido en cuanto a lo que estás haciendo o lo que está pasando en ese momento, en ese momento. ¿no? Y entonces Oh, ahí es como tú puedes relacionar lo que está pasando con el mensaje que se te está dando, ¿no? Por ejemplo, si, no sé, tú estás en el tráfico súper enojada, ahora sí que recordándole su santa madre a, a los malos conductores, ¿no? Y ajá. te aparece el 555 y, y reducción pitagórica es 6, ahí te está diciendo, sé más responsable de cómo tus estados emocionales pueden influir en tu vida ahí, ¿no? O por Sí. ejemplo, si tú estás
trabajando en, no sé, estás meditando o estás editando el programa o estás haciendo algo que te apasiona, volteas y ves 11:11, pues ahí, por ejemplo, reducción pitagórica es 4, ¿no? Entonces es justo como este portal que te dice, vas por buen camino hacia materializar aquello que te gusta, ¿no? O como es Ok. una invitación a seguir dándole como, como a darle este seguimiento a lo que tú estás haciendo en tu, pues en tu vida respecto a lo que tú sueñas y lo que tú aspiras hacia tu realidad, ¿no? Y Sí. entonces, del contexto, permea mucho la interpretación del mensaje y es lo mismo con las cartas, ¿no? Que precisamente la gente luego como que quiere respuestas muy específicas o muy como que particulares, o la gente a veces piensa que pues uno es charlatán, que porque se sabe el significado y ya con eso das las mismas lecturas a todos. No, honestamente en estos 7 años, 8, la verdad tampoco sé con exactitud cuándo empecé con el tarot, pero pues yo en todos estos años que llevo aquí, nunca he tenido una lectura igual, ni siquiera haciendo las mismas cartas, ¿no? Porque la persona es diferente, porque la experiencia es diferente, el contexto es distinto, ¿no? Entonces, mucho de lo que permea la interpretación es el contexto de la situación en cuestión. Ujú, Ok. Fíjate qué interesante eso que comentas. ujú, ¿Sabes? Me aparece muchísimo, casi a diario, 5:55 en la mañana, porque como yo sé que me tengo que levantar a las 6 de la mañana, ujú, como que entonces si lo pongo, como dices tú, en la, ¿qué? Reducción pitagórica, ujú, sería el 6, ¿y qué ujú, quiere decir? Pues que sea responsable, o sea, me tengo que levantar. Y ujú, estoy con que no me quiero levantar, no me quiero levantar, y me sale muy seguido 5:55, tanto en la mañana como en la tarde, porque en la tarde es cuando a veces, pues, tengo que ir a sé que tengo que ejercitarme, ¿verdad? Y a veces me gana la flojera, o a veces no. Entonces, así como que me está diciendo: "Sé responsable y haz lo que tienes que hacer". ujú. Eso súper, súper interesante. A ver, ahora, platícanos alguna experiencia que tú hayas tenido que, por ejemplo, que Ajá. estés viendo alguna tragedia en las cartas, algo fuerte que tú, pues, una mala noticia que no quisieras darle a alguno de tus, pues, no sé cómo puedes llamarle, clientes, alumnos, Ujú. a los cuales tú estás leyendo esas cartas. ¿Qué es lo más fuerte? ¿Qué es lo más, pues sí, ahora sí que terrorífico o duro de poder decir: "Híjole, aquí veo, no sé, tragedia", y cómo Ujú, le digo, cómo comunico yo esto a la persona? ujú. Pues, ahora sí que lo más trágico, lo más fuerte, pues sí ha sido que, por ejemplo, ver que una persona va a morir. En su momento, te digo, yo estaba muy, muy, muy joven, apenas empezaba. Fue más como un error mío de interpretación que no lo supe comunicar, pero, justo, pues, yo vi que la persona iba a trascender a una etapa de vida mucho mejor, y así fue como lo comuniqué. Obviamente, pues, la persona murió, Mm, y yo no había como que sabido interpretar muy bien ese mensaje, pero, pues, al final del día, pues sí, pasó a mejor vida, sí ¿no? pasó. La verdad, desde ahí, también, cuando siento que es como, o sea, porque también como que uno lo siente, o bueno, al menos a mí me pasa, que también me preguntan mucho así como temas de salud, ¿no? De que cómo va a pasar, cuál es su resolución, se va a curar, ¿no? Y yo personalmente no me gusta dar ese tipo de mensajes. Creo que también se nos estigmatiza mucho de decir, ay, pues si eres tarotista tienes que responder a todo el tipo de preguntas, a todas mis dudas y a todos los temas. Y pues yo creo que no, ¿no? Yo creo que estamos en todo de nuestro derecho de también como tarotistas, poner límites y decir: "Esos temas yo no los quiero tocar, esa como ese como mundo no lo quiero abarcar", ¿no? Entonces, los temas de salud, cuando siento que es alguien que va a morir, prefiero no hacerlo, ¿no? Y digo: "Mira, pues si tú quieres respuestas, te puedo referir y te puedo pasar contactos como de otras personas, pero esos temas conmigo no", ¿no? Y, también, pues ahora sí que lo más cotidiano, ¿no? A mí tampoco me gusta,
No me gusta ver el tarot como un morbo de, ay, si en unos años te va a pasar esto y tal persona de ojos verdes te va a hacer esto y una persona en unos años va a venir a tu vida y como que a mí me gusta más enfocarlo desde la parte psicológica y evolutiva de en qué etapa de vida tú estás pasando, cómo puedes comprender más lo que tú estás viviendo, qué está en ti, qué no está en ti y cómo puedes tú trascender o aprender de esto, ¿no? Entonces a mí me gusta dar un enfoque mucho más práctico, más Sí, pragmático, psicológico, algunos le dirían evolutivo, pero evolutivo. pues pasa, ¿no? Que uno tiene que comunicar, pues por ejemplo, de que pues la expareja no va a regresar, o que le están poniendo el cuerno, o que su situación legal no se va a arreglar, o que su negocio no va a prosperar, ¿no? Ahora sí que pues en sí dar malas noticias siempre es doloroso, siempre es difícil, Sí, pero yo creo que también lo importante aquí es hacerlo muchísimo con empatía y con sensibilidad de no olvidar que estamos hablando de la vida de una persona cuando estamos en una sesión. Hacerlo desde el corazón, desde, pues, de misericordia, empatía, si lo quieres ver así, pero sí. de principalmente comunicar las cosas desde el amor, desde la sensibilidad y del cuidado, ¿no? Pero pues creo que ahí también depende de la ética de cada tarotista. Creo que ahí pues se ve muy permeado por mi perspectiva, pues, desde la psicología, pero sí creo firmemente que con el tiempo te vas curtiendo en cómo dar noticias y al final, pues si la gente te está pidiendo una respuesta, pues, es como, ahora sí que Vas a ellos al tener pedir que la respuesta te están dando el consentimiento de y recibir que esa tú verdad. exactamente. Sí, porque me imagino que, bueno, no sé, Ujú, ¿has tenido, por ejemplo, alguna situación donde alguien te haya preguntado: "Oye, ves que", o sea, que recurran a ti como, pues sí, obviamente para que leas las cartas y que para que tú les comuniques, sabes que sí te están haciendo algún daño, no necesariamente que tú las vayas a ayudar a resolver el problema, porque como tú lo mencionas, pues está muy difícil que tantas personas acudan a ti, tú tienes tus propios problemas como para echarte más problemas encima. Pero me imagino que tú sí tienes la capacidad o sí lo haces de decir, ¿sabes qué? Sí veo algo malo aquí y ya tú los refieras con alguien que probablemente les pueda ayudar. Por ejemplo, llámese hechizos, hay tanta gente que hace, no sé, amarres o gente que sabes que me tengo envidia, quiero que le vaya mal. Tú tienes la capacidad de ver todo eso y te ha tocado tener que comunicarlo. ujú. Fíjate que es como muy curioso porque muchas veces, en su mayoría, las personas que creen que tienen brujería es un como autosabotaje o es como un sí, como que es más autoinducido o pues como pues un mal estilo de vida o como temas no trabajados, ¿no? Entonces, eh, no siempre es brujería, pero pues hay muchas otras cosas que tú puedes sondear. Además del tipo de cartas, por ejemplo, no sé, si te sale el compendio de el mago con la reina de bastos, con el diablo, con ahora sí que otro tipo de cartas en comunión con el contexto, ahí sí te puedes dar una idea, o el juicio también, ¿no? Pero como combinadas de cierta forma, ahí es como tú te puedes dar una idea si hay como malas intenciones, como en el ambiente o en el contexto, pero, también lo puedes sondear de otra manera, ¿no? O sea, ¿cuáles son los síntomas de la brujería? Pues, como sentir que se te pinchan, o sea, que te queman o que te pican con alfileres las manos, los pies, tener como olor a flores de panteón, o como que huela a muerto o a podrido, en los espacios en donde estás, que se te suba el muerto con mucha constancia, que la comida se te pudra luego, luego, que aparezca plaga donde normalmente no lo hay, olores extraños, cambios de temperatura en la noche, la sensación de sentirse observado, ¿no? O sea, creo que también hay como muchas otras cosas que te pueden indicar como algo de brujería, pero normalmente casi no es ese tema, ¿no? Y Okey. cuando uno ve eso o cuando uno sospecha de eso, sí puedo recomendar, baños herbales o que se pongan unas velas o que ellos también como que trabajen su propia energía
Pero también refiero, ¿no? O sea, justo yo tengo, pues ahora sí que mis contactos de confianza de gente que sé que rompe con trabajos de brujería y que hace limpiezas y protecciones y los refiero, ¿no? O sea, te digo que yo la verdad ya no me ensucio ni meto las manos por nadie. Okey, okey. Entonces, pues a la medida en lo que pueda apoyar, si lo hago, refiero, paso contactos, pero yo ya no meto, ¿no? O sea, es como, esto es lo que yo veo y yo más bien también lo enfoco hacia qué puedes hacer tú con esta situación, ¿no? O sea, para que tampoco sea el sí, porque de alguna manera si fomentamos mucho el que alguien más lo haga por nosotros, que digo, obviamente es válido recibir ayuda y todo, pero creo que también nos malacostumbramos a que los demás nos resuelvan nuestros temas, ¿no? Y creo que también es como quitarle el poder a la persona de que, a ver, si obviamente un brujo, un mago, un hechicero, un sanador, ¿no? Tienen lo suyo y por algo lo tienen y lo han trabajado y lo han desarrollado, sí, pero no significa que ellos sean como dioses, ¿no? O sea, al final, pues, todas las personas lo pueden desarrollar si lo estudian, si lo practican, si lo trabajan. Entonces, creo que también el asumir que solamente estas personas pueden trabajar o romper con estas cosas, yo personalmente siento que es como que quitarle el valor y el poder o la capacidad de la gente de aprender a hacerlo por ellos mismos. Por ellos mismos. Ujú. Okey, sí, fíjate que tienes muchísima razón. Tiene uno que trabajar en sus propios, pues, ahora sí que problemitas que probablemente te estén causando, pues, no sé, algún tipo de, como dices tú, ¿verdad? De que sientas que te sientas observado. Bueno, ya hay muchos indicios de que a lo mejor sí te indican que sí hay algo, pero muchas de las veces vas a tener otro tipo de cuestiones, pues, como dentro de la psicología, tus miedos con los que creciste, no sé. Ujú. Tú, como psicóloga, ¿qué es lo que les recomiendas? Yo sé que cada caso va a ser especial, pero digamos, yo vengo contigo y yo te digo: "Ahora me siento muy cansada, tengo cero energía, ya me hice análisis, todo está bien". ¿Qué recomiendas a la gente? ¿Meditación, terapia? Platícame así en general un típico caso. Mm, pues, yo creo que es como multidisciplinario Ujú, y creo que también lo más importante es como la fe y la creencia de, sí, como la fe y la creencia de que las cosas van a mejorar, ¿no? O sea, porque uno puede ir con mil y un brujos, puede, ir a mil y un terapias o mil y un sesiones, pero si no crees que vas a estar bien, si no crees que vas a mejorar o tú tampoco pones de tu parte, pues es difícil que las cosas fluyan, ¿no? Entonces, ahora sí que yo creo que también, si tú tienes la creencia de que ciertas prácticas son las que te van a ayudar, en dentro de esa fe es lo que más funciona, porque al final es como tu intención y tu mente que de alguna manera ujú. atrae esa parte, ¿no? Entonces, yo creo que todo suma, ¿no? Si tú crees que te sirve, yo creo que todo suma. Sí soy partidaria de la terapia psicológica, sí soy partidaria de las terapias alternativas, que las flores de Bach, que los cuencos, que las meditaciones, que las, ¿Qué son los constelaciones cuencos? familiares. Lo de los cuencos es de la sonoterapia, ¿no? De cómo tú puedes sanar a través de la vibración de los instrumentos, ¿no? Que ciertas vibraciones, como justo pues somos más del 50 a 60% de nuestro cuerpo es agua, pues el agua responde a la vibración del sonido. Y entonces por esas armonizaciones pues también te puedes curar, ¿no? O también, por ejemplo, con los imanes, ¿no? Que te puede ayudar a regular tus estados energéticos en el cuerpo, ¿no? Entonces, creo que ahora sí que, así como hay mucha variedad de religiones, así como hay mucha variedad de estilos de música, así como hay mucha variedad de gustos y preferencias, mismo es con esta parte, ¿no? Y lo más importante no es como que haya uno mejor que el otro. Yo creo que lo más importante es que tú quieras sanar, que tú quieras expandir tu conciencia, que tú quieras conocerte mejor, ¿no? Y mientras tú tengas esa disposición, independientemente de lo que tú practiques, si lo haces de corazón, yo creo fielmente en que eso es lo que funciona. Ujú.
Okey, no, súper interesante ahora toda esta información. Y bueno, ya estamos por cerrar el episodio. No sé Ujú, si quieras agregar algo más o quisieras compartirnos si has tenido alguna otra experiencia con algún ser de bajo astral, algo que tú consideres que a lo mejor pudiera ser, información importante para este ujú, episodio. ujú. Bueno, yo creo que lo más importante es no pensar que el tema de la espiritualidad es puro como luz y amor y colores bonitos, ¿no? Creo que también parte de todo esto es aprender a perderle el miedo, porque, pues, ahora sí que la vida es como un péndulo, ¿no? O sea, si nos movemos, o bueno, la conciencia es como un péndulo. Si nos movemos hacia el espectro de la luz, pues, en esa misma magnitud podemos abrir nuestro canal hacia la oscuridad. Tampoco vamos a pensar o a ir por la vida diciendo como: "No, nos va a pasar algo malo", o así, porque al final desde ese miedo lo atraemos. Pero Sí, creo que también en el trabajar con la espiritualidad de la conciencia es trabajar con el miedo, es trabajar con nuestras heridas, es trabajar con aquellos temas como ocultos, no mirados, no trabajados, que de alguna manera trascenderlos nos hacen renacer en una versión mucho más fuerte, más capacitada y con mayor discernimiento, ¿no? Ahora sí que también creo que es importante aceptar que sí, la espiritualidad, o las diferentes prácticas y cultos son una forma como muy bella de encontrarnos y de reconstruirnos a nosotros mismos, pero creo que también a veces se nos olvida que somos humanos y como que ponemos mucha presión en nosotros de ser súper perfectos, súper coherentes, súper estructurados y ser la mejor versión total, completa de uno mismo, ¿no? Pues al final no somos dioses, ¿no? O sea, somos humanos, venimos aquí a vivir una experiencia humana, así como venimos aquí a vivir una experiencia espiritual, pero en primera no podemos obligar a nadie a seguir el camino que nosotros llevamos solo porque creemos que es el mejor. Y ajá, tampoco podemos asumir que por conocer de estos temas tenemos que ser perfectos, ¿no? O sea, porque creo que eso también recorta mucho como la experiencia humana, que justamente es lo que venimos a aprender aquí, ¿no? Sí, importante, pues, perder el miedo, perder como los estigmas también, darnos la oportunidad de investigar, de vivirlo por nosotros mismos, ¿no? Ahora sí que a mí no me crean nada, compruébenlo ustedes, ¿no? ujú. Y que justo pues no hay nada más valioso que la experiencia. Y pues aquí el mundo de lo espiritual y del misterio es contracultura, ¿no? Porque nos enseñan mucho que todo se tiene que comprobar y todo se tiene que medir y todo se tiene que Sí. cuantificar y todo se tiene que demostrar. Y no, yo aquí también digo que pues si tú lo vives es más que suficiente para que sea real y esa es tu experiencia y está bien, es válida y ahora sí que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Como dirían por ahí. Ujú. Así es, así es. Bueno, pues ahora, híjole, estuvo muy interesante la plática, me gustó mucho. Ojalá y pudiéramos tener una segunda Con conversación. muchísimo Hay mu gusto. hay muchísimos temas que por ahí se quedaron pendientes. Mencionaste a Metatron, me interesa, bueno, luego nos pondremos de acuerdo, pero bueno, dinos por favor otra vez tus redes sociales para que la gente vaya y busque acerca de lo que tú haces. Ujú. Estoy en Insta como @auramorada y estoy en TikTok como aura.morada, que te digo que TikTok, no lo uso tanto, es más como Insta, y pues personalmente a mi WhatsApp, ahí por el Insta me lo pueden pedir y con mucho gusto, ¿no? También hago collares, pulseras, Ah, ayudo, asistencia en rituales personalizados, ¿no? Ahora sí que justo me gusta más como que toda la experiencia sea cliente uno a uno, y pues bueno, cualquier cosa, pues acá andamos con mucho gusto, ¿vale? Y yo okey, encantada de volvernos a ver. bueno, pues muchas gracias otra vez. Amigos, les mando bendiciones. Si llegaron hasta aquí, por favor, vayan y chequen Instagram de Aura Morada. Ujú. Déjenme comentarios en YouTube, por favor, déjenme, califíquenme con las estrellas que consideren. Si les gustó el contenido en Spotify, por favor, les mando bendiciones a todos y nos vemos en la siguiente historia inexplicable.